37. Unite la generación Master Latinoamericana. La pelota al fondo tiene Dufour. Movió sobre la izquierda, pone la pelota de Gozo Mesita. Va saliendo en esa zona. Centurión corre, se va de arriba. Va el argentino Centurión. Movió, dejó por lo menos para Álvarez. Hay golpe de cabeza, deja a la izquierda. Movió para Mendoza, pone bien el pase bueno. Entrega sobre punta zurda. Avanza, pelota en costado, es lateral. Que dice Blas Romero. Y será saque de costado. Pertenece en ataque para Trique. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por el Mundial Sub-20 mañana a las 16 por el tercer puesto se enfrentan Colombia y Francia. El domingo a las 20 la gran final. Argentina se mide a Marruecos. Muy bien, saque de costado, pelota arriba, al cabezazo a la derecha, viene el Beto. Busca el Beto, gira sobre mitad del terreno. El Beto pone para el fondo, movió esa pelota, dejó suavecita. Viene para el fondo, gira Centurión, baja su arquero, suavecita para Dufour. La potencia y precisión de Hilti llevan ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Perro Par construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. ¿Te gusta el partido, no, Víctor? Mejor Sportivo Trinidense. No es que me llena, no es que me agrada demasiado, pero en cuanto al ritmo que hasta ahora tiene, está mejor Sportivo Trinidense. Lo noto más decidido, ya desbordó por derecha, desbordó por izquierda, ante un luqueño que se nota que está tratando de, primeramente, priorizar el orden defensivo y después ver qué puede pasar de mitad de cancha para adelante. Con esto no estoy diciendo que ya hizo sobrados méritos Trinidense para estar 1-0, no, pero sí dentro del trámite está un poquito mejor el elenco de José Arroyo. Saque de costado, sector ofensivo, a la izquierda pertenece a Luqueño Alborno, el encargado. A todo por el Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018-319-720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. 0-0 el partido en Itagüí. En Concasa empezar tu historia con Basoporte y Duratera, que a ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país. Hasta el 31 de octubre, Automotor, tu punto de partida. El martes por Copa Paraguay, cuartos de inventario de mayo 18-30. Descuentos reales por call center en Catedral, hasta 50% a través del 627-7000 y 30% con tarjeta crédito universitaria. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Termocalentador Space, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. El miércoles, 2 partidos por Copa Paraguay Nacional. 12 de octubre, 5 de la tarde. Fondo para el miércoles, Guaraní ante River Alquelito, 19-30. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cosió con La Pradera en su presentación Sachet, fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cerquita al minuto 25. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechu, con el sabor que nos une desde siempre. Rosada App, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la no tienda online de casa Rosada. Le pegó Centurión, la pelota larga al fondo, sale Alborno, juega para Luqueño sobre la izquierda. New Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con Nice, el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000 guaraníes. Participas por una Hilux 0 kilómetro. Nice, especialistas en tecnología. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego y vamos. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. ¿No ves algo de Lucas Barrios en lo que pretende como luqueño, cómo juega Víctor? No, en cuanto a idea, es imposible que en 2 partidos pueda verse algo diferente. Pensé que me preguntaba sobre el tema del perfil de entrenador. Ahí Germán me va a corregir. No parece ser el tipo de técnico que hace gestos, que se mueve aquí para allá, que grita. Lo noto más con un perfil bajo. No sé si me equivoco, Germán, porque en realidad hay que decir que poco lo enfocó hasta aquí la televisión. A eso más bien me refiero. No, es así como lo describís, Víctor. No hace demasiados ademanes, no grita demasiado, o grita puntualmente y da indicaciones puntualmente en algunas jugadas y a jugadores específicos. Tampoco es que está constantemente recorriendo el área técnica. Por ejemplo, si lo comparamos con Pablo Guiñazú, por ejemplo, que se pasa recorriendo el área técnica, no. Lucas Barrios tiene un semblante mucho más tranquilo en ese sentido, parecido a justamente a quien está enfrentando ahora, a José Arrúa. Sí, y también lo comparo un poco con Baba, porque Baba llegó hace poco y no es que se pasa gritando, hablando, reclamando, sino que tranquilo. Y pasa lo mismo con él, tampoco se vio una idea diferente desde que llegó, porque evidentemente el tiempo apremia y lo que quieren priorizar es el tema de los resultados. Muy bien, pelota larga, minuto 27, pelota a mitad de terreno.
El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido a Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota a la izquierda, saque de costado, en ataque pertenece a Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota al centro largo, cabezazo defensivo, le quedó, jugó Julio Báez, el remate, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Era Ocampos el que le pegaba esa pelota, tiro de esquina para Luqueño. Promo Power de Shell, viaje México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP, carga Shell, Power, nafta o diésel y lubricantes desde 200.000, subí tu factura a shell.com.py. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Le va a pegar Lautaro Comas. Camiones Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEB, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Le pegó Comas, pelota en el aire, golpe de cabeza, balón sobre la izquierda, sale, juega Trinidense. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland es top of mind por 11 años consecutivos. El rebote le quedó a Lautaro, dejó para Marcelo Pérez, se mete Marcelo, ataca a Luqueño, levantó, rebotó esa pelota en Zarza, pelota a la derecha, lateral, pertenece a Luqueño. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario La Caja Mutual y ponete la camiseta. Con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. El jueves por Copa Paraguay en cuartos, Cerro Porteño enfrentará en este escenario a General Caballero. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. Vamos. Cerquita del minuto 29. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Llegó la barra de Luqueño, Germán, ahora. Se hizo presente Germán. Sí, un poquito tarde, un poco después del pitazo inicial, pero llegó. Muy bien, pelota al córner, tiro de esquina, desvió Centurión, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó, Víctor? Esta fue clarísima a favor del Sportivo Luqueño porque profundizó Comas, pase de 3 dedos y ante la chique de Dufour definió mordido el jugador Walter González. Era Báez el de la asistencia finalmente, le pegó mal Walter González, pero igual sacó de circulación al arquero Dufour. Estuvo atento, rápido en la línea para despejar Maximiliano Centurión. Pelota parada, pertenece a Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, las instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el arranque de la fecha número 7 de la Bundesliga, Unión Berlín le ganó por 3 goles contra 1 al Borussia Mönchengladbach, mientras que en España, en la Liga Española, arrancó la fecha número 9, victoria del Español de visitante 2-0 ante Real Oviedo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. ¿Y los técnicos qué dicen, Germán? Parados desde que comenzó el partido. Están de pie ambos técnicos a un borde, a sus respectivos bordes de áreas técnicas, sin dar muchas indicaciones, pero sí, por las caras que demuestran, se nota que no están conformes con lo demostrado por su equipo en campo. Se siente el calorito, Víctor. Perdón, Germán, se siente, pero Germán. Sí, se siente, está el calor húmedo y a eso se le suma un viento norte cálido, así que lo vuelve un poco pesado al ambiente así. Muy bien, pelota al fondo, le pega Aguilar. Para instalar tu industria fabrica organización Centro Industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con correo gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles. Empezó a vender con Mango, descárgala. El partido está 0-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. A las 20 juegan 2 de mayo Nacional.
Si sos electricista o instalador, elegí Cables Eléctricos Cordeiro, altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991728856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Paz. Offside indirecto, pertenece a Luqueño. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, filiales de Lambaré, Capetec, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanas con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Mañana 2 partidos, Libertad, Emiliano de fondo, juega el puntero Guaraní, recibe Recoleta. Amaro Peces se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. La pregunta es, Guaraní, ¿será campeón del torneo clausura? Por ahora, Luqueño Trinidense 0-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. iPhone Week de Bristol, iPhone 13, cuota 339.000. Más auricular de regalo comprando participas de la promo. Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Darío, ¿en qué fecha se enfrentan Cerro Guaraní? Cerro Porteño y Guaraní, ya vamos a confirmar en breve cuál es la fecha en la que se enfrentan. Muy bien, pelota al fondo, Sala Aguilar, portero de Luqueño. Desde los viños de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Pelota a la izquierda, fecha 19, Darío. Sí, ¿Es así, señor, en la Víctor? fecha número Sí. 19, el domingo 2 de noviembre a las 20, Cerro Porteño Guaraní. Muy bien, y hay que ver lo que va a pasar para esa fecha. Hay que ver cómo estarán los equipos, tanto Guaraní como Cerro, en esa fecha, Víctor. Sí, hay que ver quién está arriba. Si es que para esa altura Guaraní tiene la ventaja, para esa altura Cerro, porque ahí dependerá mucho de quién tiene a favor los dos resultados, ya que el empate podría convenir a alguno de los dos siempre y cuando marquen diferencia numérica. Y también el tema del desempate directo, porque hay que recordar que si llegan igualados a final de campeonato, pesa el tema de los encuentros directos. Por eso, para Guaraní en esa hipótesis será obligatorio ganar en la olla, porque llegando a puntos iguales no le serviría en ese caso, ya que el partido de la primera rueda lo ganó Cerro en cancha de Nacional. Ganó 4-3 ese partido. 4-3, así es. Un partido polémico, yo ya de paso. Un partido polémico, pero fue victoria de Cerro. En ese momento parecía difícil que Guaraní reaccione y difícil que Cerro se derrumbe. Y después hubo 4 partidos seguidos donde Cerro no ganó y ahí Guaraní saltó a la punta. Sí, señor, cerquita los 35. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Imposter 21-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, presente de la raíz. La pelota a la derecha, va corriendo, busca esa pelota lentamente. Fernando Benítez movió, soltó, saque de costado para... No. Lo hace rebotar el trinidense, saque de costado para Luqueño. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Reserva el Ahorrazo Supermayorista. Fines de semana de Itaú en Puntos Parma, hasta 20% de descuento con QR débito Itaú. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Avanza Luqueño, le pegó, fue Kevin Pereira en el remate, salvó Dufour, Víctor. Otra situación en la cual Luqueño estuvo cerca de lastimar fue una buena jugada colectiva, porque primero se saca la marca Marcelo Pérez, hace el pase entre líneas para su compañero, era Kevin Pereira el que intentaba primero Comas, y Comas se toma un tiempo de más porque le picó mal y se adelantó Kevin Pereira. Después, cuando Kevin retrocede, espera para hacer la diagonal, ahí sí está habilitado. En el momento justo Comas se la pasa, queda mano a mano Pereira, le ganó el duelo Dufour. Buen intento del Sportivo Luqueño, que sin tener tanta posesión, porque en ese sentido Trinidense es superior, hasta aquí generó 2 jugadas clarísimas el elenco dirigido por Lucas Barra. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 por ahora. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Saque de costado, en ataque pertenece a Trinidense. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral con
Concepción, Milienpe. A las 20 juegan 2 de mayo Nacional. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Terminó finalmente Racing Estrasburgo con el PSG 3-3, Darío. Sí, señor, terminó el partido con empate 3-3, resultado que deja al Racing de Estrasburgo como escolta del PSG, que es único puntero en la Liga. Bueno, qué buena noticia, Julito Enciso jugó hasta el minuto 64, ¿es así, Darío? Hasta el minuto 20 del segundo tiempo estuvo en cancha Julio Enciso. Muy bien, excelente por Julio. Entonces, la pelota a la izquierda, saque de costado, se fue nomás y... No. ¿Qué dijo el árbitro finalmente, Víctor? El lateral que corresponde al Sportivo Trinidense. Muy bien, lateral pertenece a Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador para que Loren, Quitador Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro de portería para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. El domingo el superclásico, gran cobertura de fútbol a la grande por Monumental 1080. El domingo 17:30, Cerro Olimpia. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika, Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Esos son casi perpetuo socorro en B. Venta 093-309-813. Rey San Justo y Hierro. Saque de costado, pertenece a Trinidense. Rápidamente mueve el trique, pelota al medio. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se desvía esa pelota dentro del área. Avanza Trinidense, juega al medio, le quedó a Gaona, remata al arco, vino un desvío. Insiste, se metía al Beto, golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda, corre. Le va buscando Kevin Pereira, falta, pita el juez, tiro libre para Arabia Azul. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electrobahn te lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones. Sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electrobahn, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. La tarjeta para quién, Germán. Para Marcos Gaona por la falta sobre Kevin Pereira cuando el delantero del Sportivo Luqueño pretendía escaparse para emprender el contragolpe. Segundo amonestado en el triqui, el tercero en lo que va de partido. Y también corresponde esta tercera tarjeta amarilla del encuentro porque Kevin Pereira ganaba en velocidad, pelota dominada. Es cierto, aquí intenta puntear la pelota Gaona, pero llega a destiempo, lo baja. Así que bien sacada esta tercera amarilla del encuentro. Cerquita de los 40. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Fleire, convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Tropestige. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresar imar.com.py. De a poquito se va cerrando el primer tiempo. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por amor. Repito, de a poquito termina la primera parte. En Wizard 10 cuota 420.000. Lleva tu curso Wizard, clases presenciales online. Informate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Mendoza levanta el centro sobre la izquierda. Golpe de cabeza. El cabezazo de Fernando Romero. Atento el arquero, Víctor. Se tuvo mucha fe Fernando Romero, pero estaba en una posición difícil y aparte la forma en la cual la pelota iba cayendo casi sin fuerza hacía que sea muy difícil que esto sea gol. Por eso noté que le abrió los brazos uno de los compañeros que estaba cerca porque pensó que le iba a peinar la pelota para el remate de frente. Intentó Romero, bien parado, nada de sorpresas en esta. Atento Aguilar. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Mañana 2 partidos, Libertad Ameliano, 5:30 de fondo mañana, Guaraní Recoleta a las 8. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, autocamero, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. El martes por Copa Paraguay, cuartos, único juego, Temetari 2 de mayo, 18:30. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empecé tu historia con soporte duradera que la
ladrillo, teja, cementos de la mejor calidad. Con Casa Construyendo Historia. 0-0, saque de costado a la derecha. En defensa sale Sportivo Luqueño. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Recordando que en la fecha anterior Luqueño empató con Nacional 1-1, mientras que Trinidense le ganó al rojo mallorquino 2-0. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. En mitad del terreno, tiro libre para Trinidense. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Estamos llegando al minuto 42. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. El remate, pifió Centurión, iba a pegarle al arco, pifió el zaguero de Trinidense, Víctor. Y era buenísima esta situación, ganó por el costado Juan Vera, metió el centro y le quedó el rebote perfecto a Centurión. Pequeño detalle y el más importante de todos, pifió la pelota y con eso permitió la réplica del Sportivo Luqueño. La pelota al fondo largo, esta es mía, Mancita, sale Alfredo Aguilar, arquero de Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el fútbol argentino a las 19 se enfrentan Racing y Aldo Civi. En Racing anunciado como titular Richard Sánchez. Qué buena noticia, Richard, entonces. Anunciado en Racing 0-0, sí, Víctor. Pero imagino que es porque ponen equipo suplente, Así ¿verdad? mismo. Porque juega Libertadores, Racing entre Contra semana. Flamengo. Sí. En Río. Porque Richard casi no venía jugando, por No eso venía. es por equipo suplente, imagino, Darío. Sí, señor. Equipo en su mayoría suplente el que pone Gustavo Costa para este partido. Claro, pero lo importante es que juegue Richard. Eso es bueno. ¿eh? Sí, Que sí, por juegue. fin, ya era hora de que juegue Richard Sánchez. Sí, de hecho, Costas pidió por Richard. Sánchez, pelotazo largo, tranquilo, Dufour. Una Hilux 0 kilómetros Nisei por compras desde 700.000 te pone en juego la marca Sony Robot, suma más cupones. Nisei, especialistas en tecnología. Nuevo vaso hidrata alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Cara 200.000 más 65.000 y llévalo. Sea el sponsor oficial de la selección Bueno, paraguaya. offside, pero de todas maneras, el remate de Alex Álvarez. Erró el arco, Víctor, en ese remate. Sí, y está siendo un problema para Luqueño controlar a Fernando Romero. Es cierto, ahora partió un segundo antes, por eso le cobran posición adelantada. Pero la sensación que da es que cada vez que se desprende Fernando Romero de alguno de los centrales, algo de peligro va a generar. Ahora de ansioso cae en posición adelantada, pero le sirve esta jugada a Romero como para quedar en una posición ideal a dar una asistencia. Había un compañero de frente que era Alex Álvarez a la altura de la media luna, falló en el disparo, pero es otro toque de atención para el Sportivo Luqueño. El partido está así, a mí me parece que las más claras hasta aquí las tuvo Luqueño sin tener el mayor tiempo de posesión. Es Trinidense el que tiene más la pelota, es Trinidense el que maneja una sensación mayor a que algo va a tener frente a portería rival, pero contrariamente a eso que decíamos, fue Luqueño el que hasta aquí estuvo más cerca de gritar el primero. Cerquita del minuto 45. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picajo, JMC robustos para cargar más renta y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Vamos a ver si adiciona. Ya levantaron el cartón, ¿qué digo el cartón? El tablero electrónico, Germán. En un ratito. Bueno, después estamos marcando el tiempo a propósito. Pelota en el aire. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da el litro exacto, indicativo y bam. 0-0. Y su seguro Chaco. En la primera rueda había ganado Trinidense Luqueño por 2-0 simplemente Diego. para el repaso. Sí, señor. Ahora sí el cuarto árbitro Aldo Quiñones exhibe el minuto de edición, uno más. Correcto, uno más. Y esto termina en su primer tiempo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.edu.py. Con recuperar activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADION, evolucionamos juntos. Muy bien, en un minuto termina el partido, digo, en su primer tiempo. Disfrutar Lactoland, disfrutar el grupo favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos
compañeros. Lo espera. Después se viene el comentario entre tiempo de Víctor Villalba. Repito, ya termina la primera parte en Itagua. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con apilaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke Restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Bueno, terminó primer tiempo 0-0. El comentario de Víctor en una presentación de... Quitadol para que hablar Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán Tilner. Gracias, Víctor. Me acerco aquí a Julio Bergotini. Él es exfutbolista del Sportivo Luqueño. Julio, para Fútbol Lo Grande Radio Monumental, ¿se puede concluir después de lo que ha sido este primer tiempo del Sportivo Luqueño, sobre todo? Un partido interesante, intenso. Luqueño manejó bien a partir de los 20 minutos. Tuvimos nuestras opciones de gol, creo que tuvimos 2 mano a mano, si no recuerdo. Y creo que falta la puntada final para que podamos llevar los 3 puntos a la República. Tras la llegada de Lucas Barrios se ve también a un Sportivo Luqueño diferente, Jorge. Es un luqueño más versátil, va más de frente, busca con más versatilidad el arco contrario, y creo que eso es la mano que se está viendo de Lucas. Se achicó el equipo, achica bastante bien y por eso tenemos más la pelota, llegamos bien por los extremos y es un equipo bastante rápido. Como que se tiene una idea más clara a comparación de lo que era anteriormente. Y si cada uno tiene un estilo de juego, ¿verdad? Julio tenía un estilo de juego, Lucas tiene otro. Uno tiene su ventaja, otro su desventaja, pero ojalá Luqueño pueda salir de este mal momento y ya ganemos hoy. ¿Qué se hace en el segundo tiempo para que lleguemos a los goles y se quede con los 3 puntos Luqueño? Acertar, al final, en la puntada final, tuvimos 2 opciones de gol cara, 2 mano a mano. Lastimosamente estuvo bien el arquero, por eso creo que el empate. Gracias. Eran las palabras de Jorge Bergotini, exfutbolista del Sportivo Luqueño, que observó el partido en su primer tiempo aquí en el sector preferencial del estadio Luis Salinas. Si te parece bien, Víctor, repasamos las listas de suplentes de ambos conjuntos. Un segundito. Ellos son Francisco Mongelos, el arquero de auxiliar, nos referimos inicialmente al Sportivo Luqueño, Adrián Brizuela, Walter Rodríguez, Federico Santander, Sergio Díaz, Hugo Dorrego, Sebastián Maldonado, Brian Ayala, Sebastián Quintana, Fernando Bobadilla, Aldo Parra y Jonathan Ramos. Por su lado, Trinidense cuenta con Víctor Zamudio, el arquero auxiliar en la banca, David Villalba, Diego Melgarejo, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Ronaldo Báez, Juan Salcedo, Alan Cano, César Benítez, Tomás Rayer, Ariel Gauto y el defensor Agustín da Silveira, Víctor. Perfecto, Germán. Así entonces lo que va sucediendo en la ciudad de Itagua con el 0-0 entre Luqueño y Sportivo Trinidense. El partido presentó sus picos de alguna que otra emoción en este primer tiempo. En medio de eso me parece que el Luqueño fue el que estuvo más cerca de poder convertir el primer tanto. Trinidense tuvo el mayor dominio de pelota, pero muchas veces no profundizó. Sí lo hizo bien cuando jugó por los costados, tanto con Zarza a la izquierda como con Marcos Gaona por el sector derecho. Me parece que ahí se vio la mejor versión del equipo de José Arrúa. Solo que le faltó concluir mejor las jugadas, porque en algunas situaciones ganaban línea de fondo, metían los centros y al final esas pelotas terminaban parando o en la cabeza de algún central de Luqueño, en las manos de Aguilar, o con un cabezazo defectuoso que permitía que nuevamente se reordene el Sportivo Luqueño. Si me preguntan, incluso Diego lo hizo en un tramo del partido, si me estaba gustando el primer tiempo, y la verdad que no me llenó. Yo creo que ambos tienen mejor material como para ver algo distinto y algo más convincente en el campo de juego. Y definitivamente aquí estoy seguro de que a ninguno de los dos le conforma el empate. Por eso tanto Lucas Barrios como José Arrúa seguramente tendrán cosas por ajustar en este entretiempo del partido, como para ver la mejor versión de sus escuadras en la segunda parte. Luqueño con 2 puntas, Marcelo Pérez, Walter González, decíamos esto en el primer tiempo, pero a mí la sensación que me da es que no pesaron, porque Pérez muchas veces se tiró en los bordes del área como para intentar generar juego a partir de ahí, y en realidad no terminaba de gestar lo que pretendía el ataque del Sportivo Luqueño. El más claro, y ya se ha visto en los últimos partidos, Lautaro Comas. Cuando Comas tiene pelota en los pies,
algo va a suceder y algo intenta distinto. Fue el que más profundizó, el que metió pelotas filtradas sin estar dando pases permanentes de gol. No es que cada rato hacía la misma situación y dejaba mano a mano a uno de los delanteros con el arquero de Trinidense, pero sí, desde lo que tiene en cuanto a dominio y en cuanto a ideas, me parece que sigue siendo el jugador más importante, más desequilibrante del Sportivo luqueño. Funcionó el medio, porque la duda que planteábamos en la previa, en el comentario inicial, era si la presencia de Julio Báez iba a hacer en este caso que la recuperación de la mitad de la cancha sea similar con respecto a tener un volante de esa característica, porque Fernando Benítez sí, con él no hay problema. Creo que Fernando Benítez, todos sabemos la capacidad de recuperación que tiene, pero con Julio Báez yo tenía alguna incertidumbre porque él es más un enganche, es un jugador que puede tirarse por los costados, generador de juego, no es de tanto corte, y en ese sentido cumplió. Creo que la batalla en la mitad de cancha con Viera y De la Cruz de un lado, con Julio Báez y Fernando Benítez del otro, fue bastante equilibrada y no se sacaron diferencia allí. Por eso decíamos, Trinidense en un momento intentó mucha pelota larga cruzada, poner a los extremos en el 1 contra 1 contra los laterales de Luqueño. A veces le salió, en otras perdió, por eso es que no pudo marcar la diferencia en este primer tiempo del partido. El que casi no fue nombrado en este primer tiempo, y esa es una prueba de que obviamente no tuvo mucha participación en Trinidense, fue Alex Álvarez. Él suele ser más determinante, más jugando como una conexión con el delantero, en este caso Fernando Romero. Tuvo escasa presencia en cercanías del área, y por ejemplo hay una que recuerdo que tuvo la chance de rematar casi frente a portería a la altura de la media luna, cuando pivoteó y le dejó servida una pelota a Fernando Romero y disparó mal. Es cierto, después la jugada se anula porque se levanta el banderín, estaba adelantado un par de pasos Fernando Romero, pero ni en eso, porque a veces Álvarez suele ser más preciso en remates de media distancia, suele ser más influyente, y hoy creo que el que quedó en deuda en el ataque del Sportivo Trinidense. En actuaciones de arquero, nada que cuestionar. Dufour tapó el mano a mano más importante que tuvo contra Kevin Pereira, en otras salió a achicar y le dejó casi sin ángulo de tiro a Walter González, que terminó definiendo forzado y salvó en la línea Maximiliano Centurión. Y Aguilar, la única que podemos decir que respondió y que salvó un gol, fue una en la cual hay un error de Alexis Villalba que se mostró para mí débil en esa situación. Lo movió un poquito Fernando Romero, se desplomó Alexis Villalba, y eso hizo que Fernando Romero remate algo mordido. Eso lo ayudó a Aguilar. Retrocedió a Aguilar, perdió referencia de la portería, casi como que tropezó, y en ese tropiezo pudo sacar la mano salvadora, la mano izquierda, como para evitar que sea el primero del Sportivo Trinidense. Después no hubo mucho más. Fue un partido en líneas generales equilibrado, 60-40 la posesión a favor de Trinidense. Las dos más claras la tuvo Luqueño con estas que describíamos hace un ratito, el mano a mano de Pereira que tapa a Dufour, y la jugada en la cual Walter González define y salva en la línea Maximiliano Centurión. Mirando qué tenemos como opción de cambio en Sportivo Luqueño, yo creo que tarde o temprano, si esto sigue 0-0, va a cambiar a uno de los puntas, Lucas Barrios, y ahí tiene como opciones que seducen bastante Federico Santander, si quiere intentar el juego directo, o Sergio Díaz, si quiere alguien que conduzca y arranque de atrás en posición de media punta. Creo que uno de los dos en cualquier momento podría ingresar. Y Trinidense, hay que ver si quiere mantener esta filosofía de juego José Arrúa. Creo que no le hará bien meter tan temprano a Chiquito Jiménez. Ahí sería más probable que entre Camacho por Álvarez, si quiere mantener este estilo de juego. Pero si pasa que en un tramo del partido empieza a recurrir al juego directo, la opción más propicia es que ingrese Oscar Jiménez. Varias veces ha pasado en varios encuentros que está jugando de una manera Trinidense, no le salen las cosas, el partido 0-0, el partido no se destraba, entra Chiquito, y Chiquito te soluciona porque salta líneas del equipo, porque te baja alguna pelota, porque genera faltas en los alrededores del área. Así que si esto sigue 0-0, y repito, si a José Arrúa no le convence el estilo de juego o quiere cambiar de característica, naturalmente su opción será Oscar Jiménez en el segundo tiempo del partido. Hasta aquí hubo 3 tarjetas, a mi criterio, bien sacadas las 3. ¿Por qué digo esto? La primera, alguien me va a decir, y probablemente pueda tener razón, que fue suavecita, porque es un agarrón al costado, no había mucho peligro, pero sí le doy la derecha al árbitro porque en ningún momento De la Cruz va a la disputa de la pelota. Él ya se da cuenta que va a perder en velocidad y empieza a bracearlo al jugador
del Sportivo Luqueño. Lo agarra una vez del antebrazo, lo agarra una vez del hombro y finalmente lo tira más o menos a la altura de la muñeca. Entonces, para mí está bien sacada la amarilla. La segunda termina siendo coherente la sanción porque Marcos Gaona gana en velocidad. Ahí no hay pelota dominada, pero Ángel Benítez se da cuenta que Gaona le puede ganar y quedar cara a cara con el arquero, entonces lo sostiene y bien sacada la amarilla porque es acorde a lo que decidió 5 minutos antes Blas Romero en cuanto a la tarjeta. Y la tercera sí, la tercera creo que es indiscutible porque es una entrada de atrás sin tirarse, quiere puntear la pelota y lo termina bajando, entrando de atrás el jugador Marcos Gaona a Kevin Pereira. Así que en este sentido no hay mucho que discutir, es un partido que no da tampoco para complicarse porque hasta aquí estuvieron por debajo de lo que se aguardaba en la primera parte del partido Sportivo Luqueño y el Sportivo Trinidense. Nos vamos hasta Darío Colmán, quien en compañía de Darío Argüello quedan a cargo de estos 5 minutos que nos restan de entretiempo. En un ratito ya volvemos con Diego Iván Rubín. De momento no se quiebra el 0 en Itagua, igualan sin goles Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense. Adelante, Darío. Gracias, Víctor. Recordando que a las 22 de mayo va a recibir a Nacional en el Estadio Río para Pitía allí en Pedro Juan Caballero, partido que va a tener el arbitraje de el señor Derlis Benítez, asistido por Eduardo Britos y Diego Silva, que tendrá como cuarto árbitro a Samuel Morales y en el VAR a Mario Díaz de Vivar y a Cristian Sosa. El partido que va a cerrar esta jornada de día viernes en esta fecha número 17 del campeonato clausura, fecha que va a proseguir mañana. Mañana 17:30 horario del partido en la Huerta para Libertad ante Ameliano. A las 20 Guaraní en la Arboleda va a recibir a Recoleta. Y el día domingo 17:30 el horario del Superclásico, Cerro Porteño recibe a Olimpia en la Nueva Olla. Por el fútbol argentino, a las 19 Racing va a recibir a Aldo Civi. En Racing anunciado como titular nuestro compatriota Richard Sánchez. Racing que pone un equipo mix entre algunos titulares y varios suplentes, guardando a algunas piezas clave para lo que va a ser el duelo de Copa Libertadores ante el equipo de Flamengo, partido que se va a jugar el día miércoles a las 21:30, duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, partido que se va a jugar en el Maracaná, decíamos el miércoles 21:30, para el equipo dirigido por Gustavo Costas, pero bien, por nuestro compatriota Richard Sánchez. Aquí está justamente el equipo de Racing con Cambeses, Martirena, Di Cesare, García Basso y Quirós, Zuculini, Sánchez, De Gregorio, Vieto, Konechny y Balboa, los 11 del equipo de la academia que se enfrenta a Aldo Civi a las 19 por la Liga Profesional Argentina. También por esa misma liga, 21:15 otros dos partidos. Lanús va a recibir a Godoy Cruz y Argentinos Juniors va a recibir a Newell's Old Boys de Rosario. Veremos si nuestros compatriotas en estos equipos, en caso de Lanús, en caso de Godoy Cruz y también de Argentinos Juniors y de Newell's, tienen minutos en estos encuentros. Siguiendo con el repaso del fútbol internacional en la Liga Española, hoy arrancó la fecha número 9, la victoria del Español de Barcelona por 2-0 ante Real Oviedo en condición de visitante, mientras que en la Ligue 1, en la Liga de Francia, el PSG empató 3-3 ante el Racing de Estrasburgo. En el Racing de Estrasburgo fue titular nuestro compatriota Julio Enciso, jugó hasta el minuto 20 de la segunda etapa cuando fue reemplazado. Fue empate 3-3 en ese partido que deja al PSG como puntero y al Estrasburgo como escolta en la Liga Francesa. Mientras que en la Bundesliga, el Unión Berlín le ganó al Borussia Mönchengladbach por 3-1, Diego. Bueno, correcto. Gracias, estamos ya para el arranque del segundo tiempo, recordando que el partido está 0-0. Germán, ¿qué tenemos, Germán, desde Itagua? Sí, en el Sportivo Trinidense se prevén cambios, se están intensificando en el calentamiento. Ronaldo Báez, casaca 11, y también 29 para Tomás Rayer. Ellos son los hombres que introducirá en el equipo José Arrúa, técnico del Triqui. Ahora va volviendo Trinidense y no lo estoy viendo a Pedro Zarza a priori, y tampoco a Marcos Gaona, así que probablemente en reemplazo de esos dos jugadores ingresarán, repetimos, 11 para Ronaldo Báez y 29 para Rayer. En el Sportivo Luqueño vuelve con los mismos jugadores. Bueno, repasamos. Rayer, ¿qué número tiene? Número 29 para el ofensivo Tomás Rayer y número 11
para Ronaldo Báez. En un ratito más, con el cuarto árbitro Aldo Quiñones, quien elevará el cartel luminoso, se confirmarán las modificaciones. Y el luqueño no modifica. No, Lucas Barrios dispone el ingreso de los mismos que empezaron el partido. Bien, correcto, Darío Arguello. Energy Gas llega hasta tu casa, rente más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Los cambios, Germán. Ahora sí confirmamos ambas modificaciones. Se terminó el partido para Marcos Gaona, también para Pedro Zarza. Entran a la cancha para iniciar este segundo tiempo el 11, Ronaldo Báez, y también el 29, Tomás Rayer. Son los dos primeros cambios de Arrúa en Trinidense. Muy bien, señoras y señores, el árbitro autorizó y arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota a la derecha, sale Sportivo Trinidense, juega Mendoza, dejó suavecita, pelota para Viera. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias. Alias difíciles, empieza a vender con Mango, descárgala. La pelota al fondo, sale Dufour, sale el portero trinidense con ese balón. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Con estos cambios, ¿qué pretende Arrúa, Víctor? Y quiere mayor efectividad en los duelos 1 contra 1 de los extremos contra los laterales de Luqueño, porque decíamos que hasta aquí fue el arma más fuerte que intentó tener Trinidense, pero ni Zarza ni Gaona estuvieron precisos en el último pase. Quizás con Rayer y Ronaldo Báez soluciona eso José Arrúa. La pelota de Báez colocó el centro para Luqueño, golpe de cabeza, se desvía, falta, el árbitro pitó, cayó de la cruz, tiro libre para Trinidense. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comes y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones. Participa por el sorteo de 2 y 3 y muchos premios más. Bases y condiciones comesipar.com.py. A las 20 juegan 2 de mayo Nacional con los Jorge Rigo para Petit. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos a 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con el basalaco picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Le pegó Dufour, pelotazo largo en mitad de terreno. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Cibayalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La marca de Albornoz, despejó de zurda, pelotazo largo, va por el medio. A ver, la tiene en esa zona del campo de juego. Insiste con peligro Trinidense. A ver, Álvarez paró, qué buena acción, le pegó, tiró. Erró el arco, Víctor. Increíble lo que se acaba de perder Alex Álvarez. Se tapa el rostro con la camiseta porque parecía gol. De cualquier forma posible estábamos listos como para ver el primer tanto de Sportivo Trinidense y falló en lo más importante. Alex Álvarez le pegó mal, le agarró con zurda, la pelota al lado mismo del palo, ya se quitó la marca del último hombre de encima, era cara a cara Álvarez con Aguilar, falló la portería el 10 de Trinidad. Tiro de portería para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Mordió la pelota, no le pegó bien, por eso termina haciendo ese efecto raro el balón y pasando al lado de portería. Quiso pegarle de volea con empeine pleno porque el control fue con el pecho, pelota de sobrepique, buscó empeine y al final rebanó el esférico y afuera. El lamento de la gente de Trinidense, no pueden creer lo que acaban de desperdiciar. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega el balón, Germán? Comas desde la esquina izquierda. Muy bien. Lautaro le va a pegar, es pelota quieta para Sportivo Luqueño. El árbitro va a autorizar a Romero. Repito, por ahora el partido continúa 0-0. Ahora sí, le va a pegar Lautaro Comas. Levantó esa pelota dentro del área. Hay golpe de cabeza. Balón por el medio. Despejó esa pelota Centurión para Trinidense. Otra vez la pelota se mete dentro del área. Insiste con golpe de cabeza. Juega al medio. Avanza Trinidense con Mendoza. Aprovecha y se lujo elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive terreno 10 a redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.posta.la. Posta, a ganar lo cambia todo.
Avanza ahora Luqueño. Marcelo Pérez está a la derecha. Se mete Marcelo. Levantó la pelota. Le vuelve a caer a Marcelo. Insiste, resbaló. No pasó nada. No pasa nada. Sale Trinidense. Pelota a la derecha. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. Ofertas en aires. Instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de los promos Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cerquita del minuto 5 del segundo tiempo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Después los compañeros están para 2 de mayo Nacional. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nueva auto, nuevas metas con Banco, préstamo 0 kilómetro. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. En Itagua, 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota, centro largo, sale Aguilar, sale el portero luqueño, sale del fondo. En el Ahorrazo Supermayorista vive un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y Capiatá Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 727 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Lateral, saque de costado sobre la izquierda, pelota al fondo, sale Sportivo Trinidense. Embutido Fran, chorizo con queso, parrillero, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes. Contratar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota para el Beto, la Cruz movió al medio, el Beto juega pelota al fondo, tiene Vera, levanta la cabeza, movió sector derecho, insiste Cañete, juega bien pegadita la raya, corrió Cañete para Trinidense, juega bien el pase a la derecha, insiste Rayer, Tomás Rayer para Trinidense, la marca del Borno, jugó por el medio, entregó suavecita para el Beto, levantó, jugó el compañero largo, Rayer, pelota al fondo, tiro de portería. Comprando 4 cubiertas Cumo tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chaco, Mercumo, trae mejor en todos los caminos. Mili Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Para mañana 2 partidos, Libertad, Ameliano, 5:30 de fondo, Guaraní y Recoleta a las 20 horas. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Lucas Barrios, ¿va a cambiar o no, Germán? No, mira hacia el grupo de jugadores que está haciendo los trabajos precompetitivos con el preparador físico, pero hasta ahora no llamó a ninguno en específico. Correcto, muy bien, pelota al cabezazo a la izquierda, saque de costado ahora. Sector en ataque pertenece a Luqueño, punta derecha el encargado, hizo Campos para el saque de costado. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Mañana arranca la fecha número 30 de la Primera B a las 10 de la mañana, 3 partidos. Cristóbal Colón de J. Augusto ante Benjamín Acebal, 12 de octubre de Itagua que recibe a Presidente Ayes y General Díaz será local ante 29 de septiembre. La pelota Dufour sale del fondo del portero Trinidense, pelota dominada para Dufour. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador para que hablaré en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepillal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Te gusta el partido, Víctor? Y Trinidense ahora trata de vuelta a ser el equipo que domine, ya tuvo la más clara en los pies de Alex Álvarez, hasta ahora se siguen lamentando esa situación desperdiciada. El segundo tiempo inició igual que la primera etapa, porque recordaremos todos que el arranque de partido fue así, con Trinidense marcando las pautas, con un luqueño que esperaba bien ordenado y trataba de salir rápidamente tanto con Comas como Kevin Pereira. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. Sí, esperemos que levante un poco más de ritmo, porque eso creo garantizaría que al menos tengamos un gol en esta tarde en Itagua. Ahora estamos llegando al minuto 8 de este segundo tiempo. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Va a ingresar Federico Santander, el luqueño, Germán. Así es, ahora sí llama Lucas Barrios a 2 jugadores, no solamente a uno, porque aparte de Santander, que va a entrar con la casaca 9, también llamó al sub-18 Jonathan Ramos, que está para entrar
con la casaca 25. Muy bien, 0-0 en Itagua. Olvídate los metales oxidados, aplica Convertir y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Venta 083-309-813. Re San Justo Hierro. Santander con el 9 y con el 25 Ramos. Van a pisar el campo de juego en Luqueño. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Shorty. Los choris de bien, la morcilla, los botifarra. Encontrarlos en los salones Shortitzer. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Cerquita de los 10. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electroban te lleva al mundial comprando HD Play, acumulas cupones, sorteo 31 de marzo. Viaje este día entrada. Electroban 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Adentro con el 9 Federico Santander y con la 25 Jonathan Ramos. Se acaba el partido para Lautaro Comas y también para Walter González. Son los dos primeros cambios de Lucas Barrios en el Sportivo Luqueño. El primer cambio cantado. Walter González casi no hizo nada en el primer tiempo. Santander por él. Pero el segundo no lo entiendo. Y aquí vuelvo a la época de Julio César Cáceres, porque con Julio pasaba esto de que Lautaro Comas era el mejor jugador de la... Tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da delito exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota al medio, golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda, el cabezazo del Beto, movió a la derecha, insiste, juega ahora, Álvarez cayó por el piso, falta, pita el juez, Blas Romero, tiro libre para Trinidense, pelota al medio. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular, consíguelo en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Leva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. El martes por Copa Paraguay, un solo juego, Tembetarir 2 de mayo, 18:30 para el martes. Miles de millones en premios y muchas chances. Este empate lo frena Luqueño en Copa Sudamericana, Víctor. Y sí, Luqueño seguirá fuera de zona de Sudamericana y cada vez le quedan menos partidos como para intentar entrar a competencia internacional. Triniense ya está dentro de Sudamericana. La pelota, el cabezazo fue de Centurión. Llegó de cabeza Centurión, pelota arriba, Víctor. Fue Cañete finalmente el del impacto de cabeza, ganó por elevación y de sobrepique. El golpe pega en el césped. Fue Centurión finalmente. Justo el plano televisivo fue hacia Cañete. Perdón por la confusión, el argentino, imponiendo ese físico que tiene, como decíamos, 1,92 m. No pudo direccionar correctamente la pelota. Saque de arco para Luqueño. Muy bien, pelota a la izquierda, sale Luqueño, pelotazo largo arriba. Va buscando esa pelota Fernando. Movió, baja de cabeza Vera, saque de costado, en ataque pertenece a Luqueño, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado para Luqueño. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perro Par construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. La pelota a la derecha, marca Cañete, pelota larga por elevación, pelota a un costado. Vamos a ver, pertenece a Luqueño para el saque lateral. Jugó Alborno rápidamente, entregó sobre mitad de terreno, puso bien para Báez. Julio Báez movió, dejó la derecha, puso la pelota para Ocampos, toca Luqueño en ese sector del campo de juego. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El miércoles por Copa Paraguay Nacional, 12 de octubre de Fondo Guaraní River. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida.
Insiste, Ramos, sepa, falta, esto es falta o no, Víctor. Ahora pita, falta o no, Víctor. No, saque de arco. Punteó la pelota Juan Vera, se barrió, hizo rebotar el balón en Ramos, saque de arco para el Sportivo Trinidense. Muy bien, corresponde tiro de portería. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% a través del 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Termocalentadores Pace, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Pace, una empresa del grupo FB. Pelota al fondo, ubica área chica. Dufour, le va a pegar Dufour, el portero uruguayo. Ubica Dufour, corresponde salida para Trique. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Coció con La Pradera en su presentación. Se hace fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total. Personal Flow. Sí, Germán. Germán cambió Trinidense. Salcedo está en el campo. Ya estaremos con Salcedo, que va justamente a pisar el campo de juego. 0-0 en Itagüá. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Digo y Papa. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Germán Salcedo Diego. va a pisar la cancha. Sí, va a ser el tercer cambio en el equipo del Sportivo Trinidense. Casaca 13 para el volante se confirma en breve, en reemplazo de quien ingresa. Muy bien, sería el tercer cambio, Germán. Exacto. Y justo ahora se eleva el cartel luminoso, entra con la 13. Juan Salcedo, se acaba el partido para el capitán, Luis de la Cruz. Bueno, muy bien, se va de la Cruz, que está amonestado, se va al Beto. ¿Quién queda como capitán, Víctor? Alex Álvarez, camiseta 10, queda como capitán. Aquí el cambio se interpreta desde el lado de la tarjeta. Quiere evitar riesgo de segunda amarilla José Arrúa. Entiende que de por ahí el partido puede volverse friccionado, de mucha pelota dividida en mitad de cancha. Así que entra un jugador fresco y sin tarjeta, como es Juan Salcedo. Muy bien, minuto 16. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Con ICE el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. NICE, especialistas en tecnología. Promo Power de Selvia que México Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Selvi Power nafta o diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.pe. Saque de costado sobre la izquierda, señoras y señores. Repito, el partido de Itagüá permanece 0-0. Por ahora 0-0. Saque de costado para Luqueño sobre la izquierda. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Yembuy, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüá y San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picaco, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Germán, ¿cuántos cambios le quedan a Trinidense y cuántas ventanas? Le quedan 2 cambios y 2 ventanas al profe Arrúa, recordando que 2 modificaciones introdujo antes del inicio del segundo tiempo. Muy bien, pelota dentro del área, marca Vera. El balón sobre la izquierda. Él despeja esa pelota. El jugador Mendoza. Balón por mitad de terreno. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Mañana a las 16 horas, 2 partidos por la fecha número 30 de la Primera B. 3 de febrero reciba Colegiales y Limpeño será local ante Deportivo Iteño. ¿Cómo es el partido por ahora, Víctor Villalba? Y otra vez se volvió a enredar, sin claridad de ambos equipos. Espero que no nos estemos conduciendo a un 0-0, porque en este momento, si me preguntás, me parece que nos encaminamos a un partido sin goles. Ojalá podamos tener chances en lo que viene a partir de ahora, tanto de Luqueño como del lado de Trinidense. Santander, con la intención Luqueño de apelar al juego directo. Santander te baja todo lo que tiene al alcance prácticamente, pero necesita a alguien que esté rondando el área como para poder tener claridad. Y en Trinidense me parece extraño que todavía no se recurra a Camacho, porque es el jugador distinto, es el jugador inteligente, el que sabe cuándo picar, el que sabe cuándo pasar, así que tarde o temprano va a tener que ingresar, salvo que esté con un tema físico el 7, Néstor Camacho. Ahora Pablo Aguilar no era asistente de Lucas. Sí, asistente del cuerpo técnico de Lucas, solo Nota, que nota. a él no le toca estar en la banca. La vez pasada no estuvo en la banca en cancha de Nacional. Estuvo el asistente Oscar principal. del Solar. Ahí está, él es el asistente principal de Lucas. El asistente 2 es Pablo Aguilar y él va a estar permanentemente observando desde preferencias. Ah, correcto. No es como Olimpia que cambie Rota Almeida. No es como Olimpia, así es. Ellos tienen bien determinado quién es el asistente de la banca y quién es el asistente 2 que le pasa información
desde preferencias, palcos, el lugar donde sea. Muy bien, pelota a la izquierda, sale lentamente Vera, pone la pelota su arquero de fútbol. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido de Llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla Y después preferida. de este compromiso a las 20 van a jugar 2 de mayo Nacional en el Río para meter. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota al medio, vamos a ver, la va buscando en esa zona, jugando Salcedo. Salcedo movió sobre punta zurda baja. Centurión tiene el argentino. Centurión con ese balón otra vez movió suavecita Salcedo. Levanta la cabeza, botín derecho, juega. Otra vez movió a la izquierda, sale Trinidense. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEP, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, es info serrano.tu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Aguilar atrapa la pelota, sale del fondo para Luqueño. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario y la caja Mutual y ponete la camiseta con aspiraciones desde 200.000. Crédito desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Vigo y Bam. En Itagua, 0-0. Y su seguro Chaco. Luqueño Trinidense está en 0-0. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino, la hay más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. ¡Vamos! El domingo, el Superclásico, 17:30. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Gran cobertura de fútbol a lo grande. Monumental. 1080M. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Biletón 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y Cerro juega el jueves, Darío. El jueves ya por Copa Paraguay ante el rojo mallorquino General Caballero, Darío. Asimismo, el día jueves a las 18:30 Cerro Porteño se va a enfrentar a General Caballero en el Luis Salinas, partido que va a cerrar la ronda de cuartos de final de la Copa Paraguay que arranca el martes. 18:30 Tembetario 2 de mayo, el miércoles a las 17 Nacional 12 de octubre y a las 19:30 Guaraní River Plate. No es un dato menor, Víctor. Fíjate en este gran detalle. El martes juega Tembetario, equipo ya descendido, juega Copa Paraguay cuartos, y otro equipo que está para descender, porque a ver, tarde o temprano va a ser así, creo yo. General Caballero ante Cerro, Víctor. Sí, con este resultado hasta el jueves por lo menos seguirá siendo equipo de primera General Caballero de Mallorquín, pero bien, como lo decías, si no pasa este fin de semana probablemente sea el próximo. Ya está casi sentenciada la suerte de General Caballero. Y ahí hacemos la aclaración una vez más, Diego, que aunque sean campeones o Tembetario o General Caballero, no podrán utilizar en esa situación el cupo a Copa Libertadores. Sí, señor, es correcto, pero sí por el prestigio, título Claro, de campeón y demás. totalmente. Para entrar en la historia. Y el premio económico, 1.000 millones de guaraníes. Pero lo que aquí pesará más. Dentro de 10 años estaremos recordando que tanto Tembetario como General Caballero fueron campeones, si es que eso sucede lógicamente. Sí, señor, pelota para el luqueño, giró Alex Álvarez, le puede pegar, juega Salcedo, levantó, jugó a la izquierda, la viene buscando en esa zona del campo de juego Mendoza. Mendoza levanta el centro, pelota al cabezazo arriba, la marca de Alborno, pelota a media cancha. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango, descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Cómo están los técnicos, Vic? Perdón, Germán. Lucas Barrios ahora es el que lo vive con mayor intensidad al partido, recorre un poquito el borde de su área técnica, da permanentes indicaciones principalmente a la línea defensiva y a los integrantes de la media cancha. José Arrúa ahora mismo brazos en jarra, de repente manos a los bolsillos, no da demasiadas indicaciones, mayormente característica del técnico del Triqui. Muy bien, 0-0 en Itagua. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH laminados y más, síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí Cables Eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Señoras y señores, tiro de esquina pertenece a Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Ronaldo Báez
esta vez. Muy bien, Ronaldo Báez. Pelota quieta para el Auriazul. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Barra. Unisalce de Central España 330 San Lorenzo. Hay filiales en la pared que Petecta, Huacorón, El Oviedo, Villarrica, Caguazú. Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. A la cancha con la 18 Sebastián Quintana y con la 10 Sergio Díaz. Se van del campo de juego Marcelo Pérez y también Fernando Benítez. Repetimos, a la cancha con la 10 Sergio Díaz, con la 18 Sebastián Quintana. Se fueron Fernando Benítez y también Marcelo Pérez. Tercer y cuarto cambios de Lucas Barrios en Luqueño. Muy bien, el Chico Díaz. Ingresa el Chico Díaz con el 10 y Quintanita con el 18, Ronaldo. Le va a pegar Báez, a ver si Luqueño llega al gol. A ver si el Auriazul anota. El árbitro va a autorizar Romero. Pelota en el aire, marca en esa zona el hombre de Luqueño. Pelota a mitad de terreno. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierba salaco picante tradicional. Pizza calidad desde su origen. Amaro B6 se lujo elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Cerquita el minuto 25. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Diego Ibama. 0-0. Y su seguro Chaco. Y con este cambio, Víctor. Y quiere más agilidad de mitad de cancha para arriba, por eso recurre a Sebastián Quintana, que es de filtrar pases, de pegada de media distancia, de buen recorrido. Lo saca Fernando Benítez, que es un volante más estático, más posicional. Y con Sergio Díaz, tratar de conseguir lo que no tuvo con Marcelo Pérez. Hoy Marcelo Pérez le puso ganas, le puso sacrificio, pero generó poco en materia ofensiva. Así que con Sergio Díaz, más escurridizo, probablemente pueda tener una mejor conexión con Federico Santana. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Qué pasa en Trinidad? Se modifica, Germán. Sí, por cuarta vez José Arrúa a la cancha con la 9 Oscar Jiménez. Se fue del campo Fernando Romero. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuántos cambios le quedan a Trinense? ¿Uno solo? Uno sí, y una ventana. Por ¿Y a Luqueño? A Luqueño también, en la misma situación, una ventana y un cambio. Muy bien, la pelota para Quintanita. Quintanita tiene, movió el hijo, el animal Quintana. El animalito juega pelota al medio. No sé cómo lo dicen a Quintanita. ¿Se le dicen el animalito o no? Víctor, ¿qué decís vos? Creo que no. Así no le dicen, Creo ¿verdad? que no. Germán, ¿cómo le dicen a Quintanita? ¿Tenés el dato o no? Sí, animalito mayormente se le conoce internamente en el Sportivo Luqueño. Muy bien, el animalito. A propósito, tiene el animalito Quintana. Juega para el Luqueño, pelota al medio. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo A total. las 22 de mayo, Nacional. iPhone Week de Bristol, iPhone 13, cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde Los Pinos te hablamos en Mendoza, que Copa brinde por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Creo que este partido, Víctor Villalba, tengo una corazonada. Creo que así se dice, una corazonada, que va a terminar 0-0. Y ahora mismo está difícil, Diego. No hay esperanza ni del lado de Luqueño ni del lado de Trinidense. Vamos a ver si la energía de Sergio Díaz, de Quintana, generan algo más para Luqueño, o si el juego directo con Chiquito Jiménez, que Chiquito Jiménez siempre está metido en el lío, en el buen sentido de la palabra, tanto en la lucha con los centrales, en ver alguna jugada que se ensucie un poco y en la cual él pueda sacar provecho. Esa es la esperanza a la cual nos aferramos en estos 20 minutos finales. Sí, señor, por ahora 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para cada olor en Quitadol es de Laje, a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, este empate, como dijo Víctor, también Darío, con la colaboración de Darío, no le favorece a Luqueño. Sigue zona. A ver, de hecho sigue fuera de la zona. Mejor dicho, para ser más correcto, sigue fuera de la zona de Copa Sudamericana Luqueño, pero sí ya metido a Sudamericana Trinidense, buscando un lugarcito en la Libertadores por el acumulativo, Víctor. Así es, su esperanza es la Copa Paraguay, que la combinación de Copa Paraguay haga que el cupo vaya nuevamente al cuarto del acumulativo. Sí, señor, pelota larga. Aunque, ¿qué pasa, Juancito? ¿Será? Y ahí pongo un ejemplo para ver cómo Trinidense puede clasificar a Libertadores. Por ejemplo, final Cerro Guaraní. Los dos ya van a clasificar a Libertadores a esa altura, porque uno va a ser campeón de clausura y el otro por acumulativo. Y
los otros semifinalistas que quedan en el camino, por ejemplo, Tembetarí de un lado y del otro avanza 12 de octubre de Itagua. Esa es la forma en la cual sí o sí el cupo va al cuarto del acumulativo y ahí Trinidense tiene ventaja para clasificar. Al mismo tiempo te agrego el comentario de que esa es la última esperanza de Olimpia, que ya lo habíamos dicho la semana pasada. Solo que Olimpia tiene aparte que superar a Sportivo Trinidense en el acumulativo. Excelente pelota al fondo, sale Cañete para Triqui. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sobre diversión. Ya virá Caricia. Y otra cosa, Diego, a la cual me quiero adelantar. Yo sé que faltan todavía 3 rondas en Copa Paraguay, pero hoy estuve averiguando. ¿Qué pasa si el campeón del Clausura, que va a estar entre Cerro y Guaraní, también es campeón de la Copa Paraguay? ¿Qué pasa con la Supercopa? Y hoy estuve averiguando. En principio, porque nunca nada está 100% confirmado, con algunas decisiones que se cambian sobre la marcha. En principio, si repite campeón del Clausura y campeón de Copa Paraguay, ese club va a jugar la Supercopa ante Libertad, porque Libertad ganó en la apertura. Así que eso, me adelanto los tiempos, tienen que pasar un montón de cosas, pero por las dudas ya lo digo el día de hoy, que en principio la Supercopa se va a jugar, sea cual sea la definición de torneo Clausura y de Copa Paraguay. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. Me parece que este partido todo apunta a que puede terminar 0-0, Darío. Equipo confirmado de Nacional para enfrentar a 2 de mayo en el partido que va a arrancar a las 20, con Gerardo Ortiz en el arco, Claudio Núñez, Alejandro Maciel, Tomás Gutiérrez y Gastón Benítez, Fabián Franco, Fabricio Jara, Juan Fernando Alfaro, Mauricio Cabrera, Iván Valdés e Ignacio Bailone. Muy bien, la pelota a la derecha. Insiste el luqueño, juega. Repito, el partido está 0-0 en Itagua. El pelotazo largo de Julio Báez, arriba dentro del área. La marca en esa zona de veras. Puso bien el animalito Quintana. Jugó, remató, tiró, se desvió. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Luqueño. En Rombos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rombos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info 729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Y los técnicos qué dicen, Germán? Y ahora Arrúa llama a Néstor Camacho, que está para ingresar con la casaca 7. Será la última modificación en la visita. ¿Quién se va para Bockerman? Álvarez. Sí, comparto. ¿Vos, Víctor, compartís? Sí, Álvarez. Yo creo que tuvo más minutos de los que merecía el día de hoy Alex Álvarez. Muy bien, saque de costado, sector defensivo, pertenece a Triqui. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjeta de créditos de bancos y cooperativas. Redes @ el A abrazo ver, supermayorista. Trinidense, Ronaldo Báez, Ronaldo tiene, paró Mendoza. Sí, Víctor, ¿qué pasó? Y casi me cerró la boca Alex Álvarez porque tiró un zurdazo al palo. Hubiese sido el gol en la última participación prácticamente para él. Ni esa fortuna tuvo el día de hoy, el 10 del Sportivo Trinidense. Y en el rebote controló mal Ronaldo Báez porque se la cede Chiquito Jiménez y al querer controlar con cara interna del botín se le abre la pelota más de la cuenta a Ronaldo Báez y eso ya le quitó posición preferencial para definir. Se salvó Sportivo Luqueño en un partido en el cual hace varios minutos que no pasa absolutamente nada. Estuvo cerquita del tanto el conjunto de Trinidense. Sí, Darío. Fines de semana de Itaú en Punto Farma, hasta 20% de descuento con corre débito Itaú en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad, alentar la selección. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Y justamente fue lo último de Álvarez en campo con ese remate al palo izquierdo de Aguilar. Se fue el 10 de Trinidense para permitir el ingreso del 7. Néstor Camacho, última modificación de Arrúa en el Triqui. Muy bien, 0-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. La pelota a la izquierda.
Mendoza, avanza Mendoza. Mendoza tiene, se le va Mendoza, saque de costado para Luqueño, punta derecha. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Lateral para Luqueño, punta derecha. Bima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Bima y Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicabol. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Muy bien, el partido está 0-0. Equipo confirmado de 2 de mayo para recibir a Nacional a las 20 en el Río Parapití. Ángel Martínez en el arco, Juan Feliu, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro, Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Ronnie Jiménez y Elías Alfonso, Jesús Llano y Rodrigo Ruiz Díaz. Excelente tiro libre para Trinidense, sector izquierdo. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más, accesos, surcas y perpetuo socorro, Ñembu y venta 093-309-813. Re San Justo Hierros. Chortibis, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Chortibis, carne 100% chaqueña, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Usted está en sintonía de Fútbol a la Grande. En la 1080M estamos para todo el país y todas sus plataformas. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más de 3.400 personas conectadas a XD Monumental. Más de 3.400 personas. Muchas gracias a todos aquellos que están escuchando la transmisión. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 parece Víctor. Sí, estuvo a un segundo de cometer penal Alexis Villalba por llegar a destiempo. La pelota pega en su mano, pero a mí me parece que es inevitable ese contacto con el brazo porque él va al cruce y justito puntea el balón el hombre de Trinidense y ya no podía quitar el brazo de la forma en la cual lo tenía extendido Alexis Villalba. Conste que a veces se suelen cobrar estos penales argeles aquí en Paraguay, pero esta vez no hay razón de ser. Sí, señor. Pelota a la derecha, juega, avanza Luqueño. Electroban te lleva al Mundial con Pandora H Play. Acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía de entrada. Electroban, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Con Play de convertir tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Tropestis, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.py. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece a Luqueño. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Correcto, Darío, pelota arriba, golpe de cabeza, viene buscando esa pelota otra vez Trinidense. El balón sobre punta derecha, corre, chiquito, ganó, jugó, cayó el piso. ¿Lo tocaron o no, chiquito, Víctor? No, me parece que no hubo falta contra Oscar Jiménez. Desde que ingresó al partido, Chiquito comenzó a ser más peligroso Trinidense, o por lo menos a rondar, en realidad peligro no, excesivo el término, pero sí a rondar cercanías del área de Sportivo Luqueño. Vamos a ver si con el impulso de estos 10 minutos finales algo claro puede tener Trinidense a su favor como para tratar de desnivelar el encuentro. Germán, ¿sigue faltándole un cambio a Luqueño o no? A Luqueño sí, a Trinidense ya no. Ya se le acabaron los cambios disponibles para este encuentro. A Lucas Barrios sí le queda todavía una modificación disponible. El grupo de 6 que está calentando ahí un costado de la banca continúa allí. ¿Quiénes son los que quedan en Luqueño, Germán? Francisco Mongelós, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Walter Rodríguez, Hugo Dorrego, Sebastián Maldonado, Brian Ayala, Fernando Bobadilla, el juvenil, y también Aldo Parra. Yo creo que le tiene que poner Víctor Villalba a Brian Ayala. Creo que partido. ¿Coincidimos o no, Víctor? Sí, puede ser una buena opción Ayala. Yo también estaba pensando en Aldo Parra, que es movedizo por fuera. Podría entrar por Kevin Pereira, que prácticamente ya no pesó en este segundo tiempo del encuentro. La pelota a la derecha, al centro, pasado. Se va, saque de costado para Trinidense. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol estilaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellala 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Yo creo que este partido, le faltan muchos minutos. Creo que puede terminar 0-0. Yo no me quiero resignar todavía, Diego. Quiero ver un golcito. Ojalá vamos a mantener viva la llama de la esperanza en este partido en Ciudad de Itagua. Bueno,
Está bien el pensamiento de Víctor Villalba, pero para mí esto puede terminar 0-0, Darío. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Por ti, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Para mí, repito, este partido puede terminar 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10J 420.000 llevas tu curso Wizbook. Clases presenciales online. Formate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Hay una frase del comandante que dice lo siguiente: salvo que, esa es una frase del comandante, salvo que Víctor ocurra algo, Víctor. Y sí, tenemos 10 minutos todavía. Hay que seguir ilusionados con que algo vamos a tener frente a las porterías. Pero ¿para quién sería si es para vos un golcito? ¿Para Luqueño o para Triqui? Y ahora mismo lo veo mejor a Trinidense. ¿Tu porcentaje quién le diste, Víctor? Yo 50-50. Pero bueno, siempre quiero ver goles, Diego. No, está bien, pero... Me aburren los 0-0, te confieso. No, eso. pero tu porcentaje te favorece, Víctor, el porcentaje. Pero quiero ver gol. Bueno, muy bien. Nada más aburrido que un partido 0-0. Con lo que nos cuesta a veces levantar el vuelo en el fútbol paraguayo, tener que ver 0-0 que no dejan nada, me parece malo. Por eso quiero ver algún gol. O sea, te quiero interpretar. Dijiste 50-50 con, puede ser 1-1, 2-2. A eso te referís, ¿verdad? Sí, no, pues si sale 4-4 mejor. Ahora ya es imposible que salga 4-4. Como suele decir también Arturo, hay lugar para un solo gol. Ahora está clarísimo que un solo gol va a haber, si es que hay en la ciudad de Itagüí. Salvo que, sí señor, esa es la pregunta. Salvo que, marquemos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro se indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Después se viene, claro, hay conferencia con Germán Tigner, Germán con Víctor, conferencia los técnicos, y después Jorge Casal con Jorge Sosa, con el niño estarán para 2 de mayo Nacional. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en Supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Mañana prosigue la fecha. Libertad Ameliano de fondo, juega el puntero Guaraní en Arboleda ante Recoleta. Lo mejor para tu moto, Toquemero Tractor Bistoni, punto a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Mañana deberá sostener la punta laurinegro frente al Canario. En Concasa empezá tu historia con soporte y duradera, que a ladrillo, teja, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Mañana será el flechazo al Canario, Víctor, ¿o no? ¿Qué decís, Víctor? Se viene el Yo flechazo. ahí vi 60-40, pero Recoleta viene fuerte, viene bien. Habrá Bueno. que ver qué tanta batalla le planta a Guaraní. Y Guaraní no me está gustando en los últimos partidos, está jugando muy por debajo de lo que espero. Marcamos, perdón, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Último cambio en el Sportivo Luqueño. Entra con la 15 Sebastián Maldonado. Se fue Julio Báez. Muy bien, minuto 41. Descuentos reales por call center en Catedral hasta 50% al 627-7000 y 30% con tarjeta de crédito universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Esto es Fútbol a lo Grande, el Monumental 1080 y todas sus plataformas. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Indicaciones de Lucas Barrios, indicaciones de Lucas Tiro Libre. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla, no atiendo la de casa Rosada. Minuto 42. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Una Hilux 0 kilómetro Nisei por compras desde 700.000 te pone en juego. La marca Sony Roborock suma más cupones. Nisei, especialistas en Qué tecnología. remate de Salcedo, desvió el arquero Víctor. Fue bueno el intento de Juan Salcedo, le quedó la pelota a la salida de la medialuna más o menos, casi en diagonal a portería, la pelota caía sobre Alfredo Aguilar, extendió el brazo derecho el golero de Luqueño y la mandó al córner. ¿Cuántos minutos pensás que ella adiciona, Germán? 4 máximo. 4 tiros de esquina para Triqui. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Camacho, pelota al medio, insiste Luqueño. ¿Qué pasó, Víctor?
hubo mano de Rayer a la salida del área, tiro libre en defensa para Luqueño. Muy bien, 0-0. En la próxima fecha, Sportivo Luqueño va a visitar a Tembetarú y Trinidense va a recibir a 2 de mayo. Ambos partidos el día sábado. Tembetarú Luqueño a las 17:30 y Trinidense 2 de mayo a las 20. Yo creo que este partido va a terminar 0-0. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, carga 200.000 más 65.000 y llévalo. Sé el sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagua y San Bernardino. Punto Eléctrico. Para Víctor habrá un golcito. No sabemos para quién, pero para Triqui dijiste, ¿verdad? No, ojalá haya un golcito y me preguntaste a quién lo veo mejor en ese caso, Sí. Trinidense, pero tampoco confirmé. Voy perdiendo las esperanzas de que pase algo relevante en este tiempo. Pero te de juego. gustaría que sea trinidense. No, me da igual quién me está, lo quiero ver un gol como sea, pero ya creo que no hay caso a esta altura. Bueno, muy bien, 0-0. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Remata al arco, señores. Hay gol. De Luqueño. Quintanita, Seba Quintana. Quintanita, Elena, el animalito apareció dentro del área, Sebastián Quintana. Qué buen remate, pero qué buen remate colocado al poste izquierdo del arquero de Trinidense, de Dufour. Ahí se fue la pelota de Quintanita. Qué buen remate, realmente fue así. Excelente la definición colocado. Sebastián Quintana, el animalito, el hijo de Víctor, el animal Quintana, enredo. La pelota le queda al animalito. Sucesivo toque, buena devolución del compañero y la pelota le quedó nomás a Quintanita. Qué buen pase de Federico Santander. De cachetada Federico le da el pase a Seba Quintana. Remate colocado. Quedó arrodillado Dufour y sobre el final llegó nomás el gol deseado. Llegó nomás el gol tan deseado. ¿Sabe cómo está la cosa? Luqueño le va a ganar a Trinidense por 1-0. Y no teníamos que perder las esperanzas de que tengamos algún gol porque en medio del enredo saca provecho el Sportivo Luqueño. Quintana agarra la pelota en 3/4 de cancha, ya lo tiene perfilado a Santander para la pared. Santander tiene estas cosas, a esta altura ya no tiene tanta movilidad probablemente, pero te devuelve de primera y te devuelve las pelotas con calidad. Y aquí eso se notó, se la dejó servida a Quintana, que con su pierna derecha coloca la pelota suavemente lejos del alcance de Dufour y grita sobre el final Sportivo Luqueño, el festejo de la banca de Lucas Barrios, porque es probable que sea victoria del Chanchón con este tanto sobre el final de Sebastián Quintana. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegir la corrección total personal Flow. En el ojo le diste, Germán. 4 dijiste, Germán. Sí, así fue, Diego. Hasta el minuto 49 se juega este segundo tiempo. Así lo marcó el cuarto árbitro Aldo Quiñones con el cartel luminoso. Luqueño gana por 1-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Imposerrana.2.py. Con recuperar activar tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. Con esta victoria, el rojo mallorquino está Víctor. Y su última esperanza es que pierda los 5 partidos Recoleta, que gane los 5 General Caballero de Mallorquín y que encima otra vez en la diferencia de gol en el duelo directo le sobrepase. O sea, es inminente el descenso de General. Mañana si Recoleta suma un puntito ante Guaraní, ya oficialmente baja de categoría el elenco rojo de Juan León Mallorquín. Muy bien, minuto 47. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Crédito desde 5 millones. O solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000 Caja Mutual. Amonestado Salcedo, Germán. Así es, por la falta contra el jugador del Sportivo Luqueño. Es el tercer amonestado en Trinidense. Muy bien, Luqueño gana 1-0. Ven a divertirte en el Casino El Hot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. Vamos. Tiro libre, pelota al fondo, al borno le pega. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico.
Quintanita, la victoria para Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, oriente más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria pública, Organización Centro Industrial de Billetón 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Ya termina el partido. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles, empezá a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero en cuentas locales. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cuántos puntos suman acumulativo con esta victoria Luqueño, Darío? Con esta victoria el equipo deportivo luqueño en la tabla del acumulativo en la Luel está sumando ahora 43 puntos. Está todavía lejos de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Está ahora mismo a 8 de Recoleta, que tiene 51. Muy bien, ya termina el partido en Itagua. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Se le escapó algunas lágrimas a Quintanita, Víctor. Sí, un desahogo tanto, todo lo que fue aguantar seguramente 6 derrotas seguidas, el empate la vez pasada, y por fin vuelve a ganar el Sportivo Luqueño. Por eso se entiende la reacción de Quintana tras este gol que le significa la victoria a Lauriazul. Señoras y señores, terminó el partido en Itagua, ganó Luqueño Trinidense, ganó por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor, con Germán en una presentación de... Quitador para que Loren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibaya, 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vamos hasta Germán Tilner. Adelante, Germán. Gracias, Víctor. Lo escuchamos a Víctor Quintana, padre del goleador de la tarde-noche aquí en Itagua, Sebastián Quintana. Sí, muy feliz por él, porque él se sacrifica mucho toda la semana, ¿verdad? Para esto, para ayudarle al equipo, y bueno, llegó un momento muy importante y yo creo que le viene todo al grupo para aflojar un poco de la tensión que estaban pasando, y bueno, ahora a pensar positivamente nuevamente para adelante. ¿De qué manera ingresó Sebastián con muchas ganas? Le tocó el gol y bueno, para acabar con esta racha muy grande que tenía también el luqueño. Sí, totalmente. Hicieron una buena jugada con su compañero y bueno, fue un lindo gol y yo creo que el triunfo también muy lindo para ellos. ¿Qué conversó con él, Víctor, con respecto a su hijo? Le digo, porque desde la llegada de Lucas Barrios, ¿qué considera que es lo más resaltante desde la llegada de él en cuanto al plantel en general? En un rato volvemos hasta Germán, allí entrevistando a Víctor Quintana, el papá de Sebastián. Puedo hablar mucho de él Ahí porque continúa. era nuevo, tenía que conocerle, pero que llegó con mucha intención de trabajar y bueno, eso es lo que le queda a ellos, ponerse a disposición y tratar de levantar esto que es lo que. Desde su llegada, Sebas, lo vemos también que está muy cómodo dentro del equipo, dentro de la institución. Sí, nosotros estamos muy agradecidos a Luque porque le abrió la puerta y le dio la confianza necesaria, ¿verdad? Para que él pueda demostrar lo que es, y bueno, yo creo que ha demostrado en todos los partidos lo que él es. Gracias. Las palabras de Víctor Quintana, padre de Sebastián Quintana, el goleador de la tarde-noche aquí en la ciudad de Itagua. Víctor, alegría total es aquí por parte del público de Luque, preferencial también en la zona de la gradería donde está ubicada la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Después de muchísimo, vuelve a gritar posteriormente a una victoria, vuelve a concretar una victoria el Chanchón, por eso no es para menos la alegría, la algarabía aquí en la ciudad de Itagua por parte del público luqueño, Víctor. Totalmente, Germán, y entendible porque, como decía Víctor Quintana, liberó la tensión. Ese gol de Sebastián Quintana necesitaba imperiosamente Sportivo Luqueño volver a sumar de a 3 y hoy lo logró. Y encima en un momento en donde ya parecía que se firmaba el empate, incluso yo por lo menos lo notaba mejor a Sportivo Trinidense, más entero en ese cierre de partido, apareció la pared que desarticuló todo el gol de victoria de Sebastián Quintana. A propósito, escuchamos gentileza Tigo Sports. Va a ser entrevistado por los colegas de la televisión Sebastián Quintana, autor del tanto que le da la victoria a Sportivo Luqueño. De hace rato para poder conseguir esta victoria, como decía, después de una larga derrota pudimos sacar esta victoria. Ya los escucha la figura. Sebastián Hugo Miño desde acá, felicitaciones.
Hola Hugo, muchas gracias. Bueno, hoy te tocó entrar desde el banco, aportar lo tuyo. Acá con Julio justo coincidíamos que era el momento de refrescar. Pero contanos del gol porque te vimos muy emocionado en el festejo, Sebas. Y así como comenté, se estaba trabajando mucho para poder sacar esta victoria. En lo personal también estaba buscando este gol. No se me estaba dando y la verdad que un alivio muy grande para Luque y para todos mis compañeros que venimos haciendo ese esfuerzo todos los días. Como siempre buscaste de zurda un par de veces, pero el gol fue ahí con la derecha. Así mismo, como te dije, estaba buscando y por suerte se me dio con la derecha. Hola Seba, Julio te saluda, te mando un abrazo, felicidades por el partido, por la victoria, pero también quiero entrar en el detalle de cómo se planteó, porque hace algunas modificaciones Lucas y lo pone al Pira a jugar de volante central. ¿Eso te permitió a vos soltarte un poco más como para que puedas generar eso que generaste y después terminaste convirtiendo el gol? Hola Julio, muchas gracias. Sí, la verdad que se estuvo hablando en la semana y como dijeron, era refrescar ahí el medio. Y con el espacio abierto ya la verdad que se pudo dar eso, pude llegar ahí y hacer el gol. Dentro de lo que es esta